Ya, doctores, buenas noches. Hoy día vamos a terminar la parte del miembro superior. Bueno, esta primera imagen es pensando en el día martes, pero parece que tienen un poco más de tiempo. El día sábado van a dar el examen, ¿ya? A pedido de vuestro delegado. Y también ha pedido probablemente todos ustedes, no creo que sea solo el delegado. Entonces el día sábado es vuestro examen a la hora que corresponde, pero por supuesto el día martes empezamos ya miembro inferior, que ya no podemos perder tiempo. Bueno, entonces en función a eso es esta primera imagen antes del examen. Todos los que están estudiando, pues probablemente durante el examen no van a estar como esa imagen ahí sorprendidos. Y por supuesto, si yo he estudiado, no voy a tener esa imagen después del examen, ¿no? Pues la idea es que no se tenga esas imágenes. Entonces, tengo esta presentación, hay algunas preguntas, igual que las anteriores. Si desean pueden resolverlo. Lo voy a pasar así como lo está grabando, para que ustedes lo vean. Me parece que hay 10 preguntas. Todos son casos clínicos. Entonces eso lo pueden, vuelvo a decirles, si desean lo pueden resolver. Ya. Son 10 preguntas. Muy bien. Vamos a hablar de anatomía de la mano. Entonces, el día viernes ya se hizo la práctica de anatomía de mano. Y es muy importante que ustedes recuerden en la mano existen pues la parte vascular, como es evidencia que en la mano vamos a tener 3 arcos vasculares, ¿no? Un arco vascular superficial, más profundamente vamos a tener a este nivel más o menos un arco vascular profundo y un arco dorsal que se encuentra en la parte dorsal de la mano. Estos 2 arcos iniciales que les he mencionado se encuentran en la parte palmar. Además de eso, es importante recordar esta región, la región tenar, donde está nuestro primer dedo o el dedo pulgar, se le llama región tenar, y la región hipotenar, la parte donde está pues el meñique. ¿Ya? Entonces, todos los músculos que se encuentran en la región tenar tienen relación con el pulgar, y la mayoría de los músculos que están en la región hipotenar tienen relación con el meñique, salvo el palmar corto, que lo vamos a mencionar. Luego en la parte central tenemos los músculos interóseos y los músculos lumbricales, que también lo vamos a mencionar. Entonces en realidad todos esos son los músculos de la región de la mano. Entonces en la mano, como les decía, tenemos los músculos que están distribuidos en 3 grupos musculares. Los grupos musculares de la parte media de la mano, la parte central de la mano. Ahí tenemos los interóseos dorsales. Por supuesto, si hablamos de interóseos dorsales, vamos a tener que imaginarnos que esos músculos están en la parte dorsal, parte central y dorsal de la mano. Y si hablamos de los interóseos palmares, vamos a encontrar estos músculos con una visión por la parte palmar y central de la mano, y los lumbricales, que van a acompañar generalmente a los tendones de los músculos extensores
flexores profundos de los dedos. Ya lo vamos a mencionar. El grupo muscular lateral, como les decía en la anterior imagen, o tenar, está relacionado con el pulgar. Ahí tenemos el aductor del pulgar, el flexor corto del pulgar, el oponente del pulgar y el abductor del pulgar. Entonces, como ven, ahí están todos los músculos que se relacionan con el pulgar. No se olviden que acá estamos hablando del flexor corto del pulgar, ¿no? Tenemos el flexor largo del pulgar que se ha comentado en la parte de los músculos del antebrazo. Tenemos el abductor corto del pulgar y hemos comentado también en la cara posterior del antebrazo, los músculos posteriores, el abductor largo del pulgar, ¿sí? Entonces, como hay largos, también hay cortos. Entonces, tenemos también la región hipotenar, parte media de la mano, tenemos los músculos oponentes del meñique, flexor corto del meñique, el abductor del meñique y el palmar corto que les he comentado. Fíjense que los tres primeros músculos están relacionados con el quinto dedo de la mano. Entonces vamos a hablar, ahí está, fíjense, este músculo que estoy señalando de forma cuadrilátera es el palmar corto. Es un músculo que no tiene inserción ósea. Esta se va a insertar en la aponeurosis palmar. Tanto en su origen y en su inserción va a estar relacionado con la aponeurosis palmar. No tiene ninguna relación con una inserción ósea. Entonces hablemos de los músculos de la parte media, los interóseos dorsales. Estos, como ven en la imagen, estos interóseos dorsales se encuentran o se van a evidenciar de mejor manera por la parte dorsal de la mano. Son 4 y ocupan los espacios interóseos metacarpianos, ¿ya? Entonces vamos a tener su origen en la cara lateral o medial del metacarpiano. Puede ser lateral, miren, o medial del metacarpiano, dependiendo de cuál de los metacarpos estaría hablando. Y su inserción está pues a través de dos fascículos, un fascículo profundo y un fascículo superficial. El fascículo profundo se inserta en el tubérculo lateral de la base de la falange proximal y la parte superficial se va a insertar pues en el termina en el borde lateral del tendón del músculo extensor de los dedos. Entonces a este nivel vamos a tener el tendón del músculo extensor de los dedos, que va a insertarse pues a nivel de la falange media, y va a confundirse este tendón extensor con las fibras profundas, superficiales, del interóseo dorsal. La acción de este interóseo va a intervenir pues a nivel de las falanges proximales, extendiendo las otras dos, ¿no? Los interóseos dorsales separan del eje medio los dedos. Ustedes se fijan en la imagen superior, hay una línea vertical, esa es la parte media de la mano. Entonces va a separar el eje medio del eje medio los dedos, ¿no? O sea, va a separarlos, va a abducir cada dedo en este caso, pero en función al dedo medio. Luego tenemos los interóseos palmares. Estos interóseos palmares también son un número de 4 que tienen el mismo trayecto de los interóseos dorsales. El primer interóseo es inconstante, ¿ya? Pero tiene la misma dirección de los interóseos dorsales y por ende pues se origina en la cara lateral o medial del metacarpo y se van a insertar igual en dos fascículos, y los interóseos palmares aproximan al eje medio de los dedos. En este caso entonces abducen los interóseos palmares
y los interóseos dorsales separan los dedos de la línea media. Entonces son funciones opuestas. Luego tenemos los lumbricales. Estos músculos lumbricales son muy importantísimos. También tenemos el número de 4 y son pues fusiformes. Van a originarse en el primer, segundo, tercer y cuarto metacarpo y se van a dirigir pues hacia el borde lateral del tendón flexor profundo. Como les decía, miren, aquí está el tendón del flexor profundo. El tendón del flexor profundo tenemos acá. Entonces se van a dirigir al tendón del flexor profundo. Miren, va a ser parte de este tendón y se va a insertar pues en miren, en la parte lateral, ¿no? A través de una lengüeta en la parte lateral de la falange proximal de estos dedos. Por eso es que los lumbricales en algunos libros lo consideran como músculos del antebrazo, ¿ya? Pero en este caso, como ven, su relación está más que todo para el flexor profundo de los dedos, y que estos van a dirigirse pues a la zona en la base de la falange proximal. La región tenar, entonces una especie de memotecnia. Ahí tenemos el separador o el abductor, el oponente, el flexor y el aductor del pulgar, ¿ya? Todos son del pulgar. Vamos a mencionar en este caso el aductor del pulgar. Miren acá, este musculito es el aductor del pulgar, forma triangular, que va del carpo, de los huesos del carpo, hacia el metacarpo, ¿ya? Pero va a ir hacia el metacarpo a nivel del primer dedo. Como está relacionado con el pulgar, va a ir a esa zona. Entonces su origen está dado pues en el trapezoide, hueso grande, el trapecio, y va a dirigirse pues también va a dirigirse hacia la cara medial de la base de la falange proximal del dedo pulgar, ¿no? Cara medial, posición anatómica, miren, forma triangular. Entonces va a ir al trapecio, trapezoide, hueso grande. Incluso menciona el segundo, tercer y cuarto metacarpiano, metacarpo falángico, o sea, el nivel de su inserción, y se va a dirigir pues hacia la base de la cara medial de la falange proximal. Entonces es un músculo muy importante cuya función es aducir, es decir, juntar el primer dedo sobre los demás dedos. Luego tenemos el flexor corto del pulgar. Miren, ahí está el flexor corto del pulgar. Este flexor corto del pulgar, miren, se origina a través de dos inserciones o dos cabezas, una cabeza superficial y una cabeza profunda. La cabeza superficial está dada por el tubérculo del trapecio. O sea, en el tubérculo del trapecio se va a originar, y la otra cara profunda se va a originar pues en el hueso trapezoideo y en el grande. Estas dos cabezas van a desplazarse hacia oblicuamente hacia la parte externa, insertándose pues en el tubérculo de la base de la falange proximal del dedo pulgar. Ya, entonces acá tenemos el aductor del pulgar, el flexor corto del pulgar, que son los dos músculos hasta el momento. Luego tenemos, mira, aquí está el aductor, el flexor corto y el oponente del pulgar.
El oponente del pulgar también es un músculo triangular que va del metacarpo hacia el pulgar. Se origina en el tubérculo del hueso trapecio y retináculo de los flexores y se va a dirigir pues hacia la parte lateral, miren, la parte lateral de la cara anterior del primer hueso metacarpiano. ¿Ya? Entonces, es importante ver la distribución de estos músculos. Y finalmente tenemos el abductor corto del pulgar. El abductor corto del pulgar está por encima del músculo anterior que hemos mencionado, que es el oponente del pulgar. Este músculo es el oponente del pulgar, y el que por encima es el abductor corto del pulgar. Este músculo también se va a dirigir desde el tubérculo del escafoides, el retináculo de los flexores, y se va a dirigir a la cara lateral, ¿no es cierto?, de la falange proximal del primer dedo, cara lateral. Entonces su función es separar al dedo, al primer dedo, en relación a los demás. Luego tenemos la región hipotenar, miren. Entonces uno de los músculos importantísimos de la región hipotenar, tenemos ahí el oponente del meñique. Es un pequeño músculo alargado, corto, de forma triangular, que se origina en el gancho del hueso ganchoso y retináculo de los flexores, y se va a dirigir pues al borde medial del quinto metacarpiano. No se olviden que el quinto metacarpiano tiene también su apófisis estiloides. Entonces a ese nivel va a ir este músculo oponente del meñique, desde el ganchoso, del gancho del hueso ganchoso, hasta la base del quinto metacarpiano, es decir, a nivel de la apófisis estiloides de este quinto metacarpiano. Luego tenemos acá el flexor corto del pulgar, del meñique, perdón. Entonces este flexor corto del meñique también se va a originar en el hueso ganchoso y retináculo de los flexores, y se va a dirigir, miren, a la base de la falange proximal del meñique. Tanto el anterior y este van a dirigirse a ese nivel. El abductor corto, el abductor del meñique, que es un poco más medial. Fíjense que aquí el abductor del meñique se origina en el huesito conocido como pisiforme, ¿no? Se origina en el pisiforme, es decir, si bien es cierto, acá se va a insertarse el flexor cubital del carpo, pero se va a originar en este pisiforme el abductor del meñique y se va a desplazar hacia la parte distal. También se va a insertar pues en la cara medial de la falange proximal del quinto. Luego tenemos el palmar corto, como ya les he comentado, es un músculo cuadrilátero bien delgadito, que su inserción está dada pues en la aponeurosis palmar, ¿no? En la eminencia hipotenar no tiene inserción ósea, por ende pues es un músculo que se va a encontrar muy delgadito a nivel o por debajo del tejido celular subcutáneo. ¿Cuál es su función? Pliega la piel de la eminencia hipotenar. Con esto hemos terminado los músculos de la región de la mano, y ahora vamos a un poquito repasar la vascularización. Ya hemos hablado varios de estos temas. No se olviden que la arteria radial tiene 6 ramas colaterales, y dentro de estas tenemos pues arterias, por ejemplo la recurrente radial que vemos acá, que se va a anastomosar con la rama anterior de la humeral profunda, ¿no? Haciendo la vascularización, la red vascular
del codo. Luego tenemos la rama palmar del carpo. Esta rama palmar del carpo se va a encontrar por debajo del borde inferior del músculo pronador cuadrado. Se va a dirigir en forma transversal y se va a anastomosar con la rama palmar del carpo que viene de la arteria cubital. Es decir, la arteria radial que da su rama palmar del carpo se va a anastomosar con la arteria rama palmar del carpo que viene de la cubital. Los dos tienen el mismo nombre, rama palmar del carpo, una que se origina en la arteria radial y la otra en la arteria cubital. Esta anastomosis a este nivel, generalmente con las ramas ascendentes del arco palmar superficial, va a formar pues la zona vascular cruciforme que los voy a mencionar. La arteria rama palmar superficial. Esta rama palmar superficial, si ustedes se fijan en esta imagen, la rama palmar superficial de la arteria radial va a formar parte del arco palmar superficial, ¿ya? Entonces, esta rama palmar superficial se va a anastomosar directamente con la arteria cubital, formando este arco palmar. Por supuesto, este arco palmar superficial va a dar 4 ramas metacarpianas, primera, segunda, y estas se enumeran de medial a lateral, primera, segunda, tercera y cuarta rama metacarpiana. Además de estas ramas metacarpianas van a dar las arterias interdigitales para la vascularización de los dedos. Luego tenemos la arteria, acá está, la arteria principal del pulgar. Por eso es que el pulgar tiene pues su propia arteria y por ende tiene un latido propio, ¿ya? Y la idea es no tomar el pulso con el dedo pulgar directamente. Luego tenemos las ramas dorsales. Aquí están las ramas dorsales del carpo. Estas ramas dorsales del carpo se van a encontrar en la parte dorsal junto con la rama dorsal del carpo que viene de la cubital. Van a anastomosarse formando el arco dorsal o la red dorsal del carpo. Estas también van a dar ramas ascendentes, ¿no? Y ramas descendentes, es que van a dirigirse hacia los dedos por la parte posterior. Estas a su vez van a dar unas ramas conocidas como ramas perforantes. Pues las ramas perforantes sirven para unir los arcos palmares dorsales con los arcos palmares superficial y profundo que se encuentran en la parte anterior. Luego tenemos la arteria metacarpiana dorsal del primer espacio interóseo dorsal. Aquí está la arteria metacarpiana dorsal. Entonces ese es la sexta arteria que vamos a encontrar y que nacen de la arteria radial, ¿ya? Un repasito. Bueno, la cubital, como les decía, su rama dorsal del carpo, que se va a hacer la anastomosis transversal de la mano. Tenemos la rama palmar del carpo, que va a formar parte también a nivel del pronador cuadrado, el borde inferior del pronador cuadrado. Se va a anastomosar con la rama palmar del carpo que nace de la radial. Luego tenemos la rama palmar profunda. Esta rama palmar profunda va a dar lugar, pues miren, esta es la cubital. La rama palmar profunda va a dirigirse por detrás de la misma arteria cubital, va a bordear todos los huesos metacarpianos y se va a anastomosar directamente con la arteria radial, formando el arco palmar
profundo. Estos arcos, tanto superficial y profundo, y el arco dorsal, se van a anastomosar, se van a unir, se van a comunicar con las arterias perforantes. No se olviden, arterias perforantes. Luego tenemos la sexta, que es la rama anastomótica del arco palmar profundo. Rama anastomótica del arco palmar profundo colateral, y que es frecuentemente inconstante, pero ahí tenemos, ¿no? Listo, ahí está. Fíjense la parte arterial, cómo es que el arco palmar superficial se anastomosa con la arteria cubital más la arteria radial palmar. El arco palmar profundo igual se va a anastomosar la arteria radial con la rama cubital palmar, y el arco dorsal está dada por la arteria dorsal y la arteria cúbito-dorsal, que nacen tanto de la arteria radial como de la cubital, formando estas redes vasculares. Ahí está el arco palmar superficial. Les decía que estas van a dar lugar por ramas terminales hacia los 4 últimos espacios intercostales, ¿no? Ahí está el arco palmar superficial. Miren, la arteria cubital se va a anastomosar con una rama superficial de la arteria radial, que eso es importante saber. Luego tenemos el arco palmar profundo, que hemos comentado, y si hacemos un grafiquito vamos a ver que la arteria radial directamente se va a anastomosar con el arco, la rama cubital palmar, ¿no? Que va a anastomosarse y va a dar lugar a los arcos palmares profundos. A nivel de estos arcos palmares profundos se van a encontrar pues las arterias del interóseo palmar, primer interóseo palmar, segundo interóseo palmar y así, ¿no? Y lo que les decía, el arco transversal en la parte anterior, que en algunas personas hace una cruz por la presencia de estos vasos ascendentes, formando pues la anastomosis cruciforme que les comentaba. Las arterias digitales palmares, tenemos las que nacen del arco palmar superficial, son arterias digitales palmares. Como ven ahí están las arterias digitales palmares que habíamos comentado. Tenemos acá el arco dorsal. Este arco dorsal pues está dado por las ramas dorsales carpianas, tanto del cúbito y del radio. En la parte dorsal, estas se van a anastomosar y van a dar pues sus interóseas posteriores, tanto para el segundo, tercer y cuarto espacio intercostal. Ahí tenemos el arco dorsal. Un arco dorsal importantísimo, ¿no? El arco dorsal. La parte venosa igual, las únicas venas diferentes a todas son la vena cefálica, la vena basílica, la M venosa, o sea la vena, vamos a encontrar las venas dorsales del primer dedo, y como ven tienen todos el nombre de la arteria, excepto la cefálica y la basílica. Las venas de la mano, las venas dorsales, las venas palmares. Y a nivel de los nervios, pues el nervio mediano es uno de los nervios que va a irrigar la mayor cantidad de los músculos de la mano. Ahí está su imagen, va a inervar, la parte de la falange media y el segundo dedo, del tercer y la mitad del cuarto dedo. Pues esas zonas va a irrigar, y si se fijan en los nombres de sus ramas, estas van a llevar pues el nombre de los músculos que van a ir a inervar. Por ejemplo, el ramo tenar
Acá habla del ramo terminal del nervio digital palmar, el primer espacio. Habla del segundo ramo nervioso digital palmar lateral del pulgar, el nervio digital palmar del primer espacio interóseo, es decir, las zonas donde van a tener su nombre correspondiente a estas ramas colaterales. Igual el cubital, mira, tiene una rama superficial y profunda, y su inervación está dada pues a nivel del quinto dedo y la mitad del cuarto dedo, ¿no? Desde la muñeca hasta estos dedos. Tenemos las ramas terminales de la radial. Esta rama terminal de la radial va a dar dos ramas, una sensitiva superficial y otra motora profunda. Acá tenemos la arteria radial, por ende esta que vemos acá es el nervio radial, perdón, esta es la superficial, y por acá tenemos su rama profunda motora. Pues tiene dos ramas terminales el nervio radial, y también su rama superficial pues va a dar lugar a una rama lateral, una rama medial, y la rama medial inerva a la cara dorsal de las falanges proximales de los dedos. Luego tenemos la rama profunda, que es motora, y estas van a dar lugar pues a la inervación de los músculos que se encuentran en el antebrazo y en la mano, pero por la región lateral. Ahí está el nervio mediano, como es que va a inervar, el nervio radial, rama superficial, el nervio cubital. Sus ramas sensitivas, miren la región axilar, el hombro, la parte deltoidea está inervada por la arteria axilar, el músculo cutáneo ya se evidencia en el antebrazo, cara lateral del antebrazo, que va a estar inervada esos músculos por el músculo cutáneo, el nervio mediano, que va a viajar por la parte media y va a llegar pues hasta los dedos. Luego tenemos el nervio cubital, el braquio cutáneo interno y el radial. Estos son las inervaciones sensitivas de la mano. Además, es importante recordar que la lesión del nervio radial da lugar pues a esta imagen, ¿no?, que estamos viendo, conocida como mano caída o mano péndula, donde hay una parálisis de los músculos que se encuentra en la parte posterior del brazo. Ahí ven el músculo tríceps braquial, el braquio radial, el supinador, el extensor de la mano y dedos, y la anestesia en su mayor parte es a nivel del dorso de la mano. Luego tenemos la lesión del nervio mediano. En esta lesión del nervio mediano va a tener un aspecto del predicador, donde va a estar abolidas algunas funciones de estos músculos interfalángicos, y también va a haber lesión pues del primer y tercer dedo, disminuyendo así su flexión de las articulaciones interfalángicas, ¿no? Tenemos también la lesión del nervio cubital, donde va a dar mano en garra, donde se encuentra pues a nivel de los dedos. Vamos a encontrar la presencia de dificultad de flexionar el cuarto y quinto dedo, va a haber una parálisis de los músculos intrínsecos de la mano. Y tenemos el túnel carpiano, que en algún momento les he comentado, es una compresión del ligamento del túnel carpiano o el retináculo de los flexores, que va a comprimir el nervio mediano y por ende la presencia de dolor en los dedos de la mano. Tenemos el síndrome del conducto de Guillain. El conducto de Guillain es muy importante porque por ese nivel vamos a encontrar el nervio cubital, la arteria cubital y los vasos cubitales, que son vasos satélites a ese nivel. Muy bien, delegado, para ti. Ya, doctor. Recuerden,
No se convierten en médico el día en que se gradúan, sino en el momento que deciden dedicar su vida para salvar muchas más. Confíen en ustedes mismos y verán de lo que son capaces. Muy bien. Con esto hemos terminado con esto hemos terminado la anatomía de mi